al libro de Lucas, capítulo 4. Y fíjese que verso 16, yo creo que este es un tiempo bien importante que Dios nos está hablando, Dios nos está trayendo ciertas directrices espirituales para que podamos, mis amados hermanos, avanzar y que podamos entender lo que el Señor quiere hablar en nuestra vida. Durante mucho tiempo, mis amados hermanos, a veces nosotros tenemos, todas las personas que estamos, que conocemos del Señor, todas traemos trasfondos, ¿sí? Todas venimos a lo mejor de algún momento difícil de nuestra vida, de nuestra infancia, de nuestra niñez, de nuestra juventud, un matrimonio fragmentado, un problema familiar. Mire, tantas cosas que pueden haber que son necesarias, que muchas veces nosotros las presentemos delante de Dios. Entonces, la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, que el ministerio de Jesús tuvo uno de los fundamentos de la palabra de Dios, nos enseña que Jesucristo es la vida, ¿sí? Y Jesucristo nos viene a dar la vida. Entonces, la pregunta muchas veces es, ¿por qué nosotros buscamos de Dios? ¿Por qué nosotros nos acercamos a Él? Y podríamos responder bien fácil, porque nosotros, mis hermanos, vamos a necesitar siempre estar pegado a la luz, pegado a la vida, ¿sí? Lucas capítulo 4, verso 1 dice, Jesús lleno del Espíritu, perdón, mis amados hermanos, ya me perdí aquí. 4:16, perdón. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Fíjese pues qué interesante, porque este pasaje bíblico nos da una luz bien interesante. Primer punto, dice, mire, vino a Nazaret donde se había criado, en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, hay un problema que nosotros tenemos, y es que nosotros nos volvemos costumbristas, ¿sí? Nos acostumbramos. Por lo tanto, la costumbre se comienza a establecer en un lugar y se vuelve, se repite, ¿sí? La costumbre es el acto que se obtiene por repetición. Entonces nosotros repetimos una y otra vez, pero cuando pasa el tiempo se nos olvida o no sabemos por qué lo hacemos, ¿sí? Por ejemplo, cuando se celebran las fiestas que se celebran acá en Guatemala, hay gente que dice, es que mi abuelita hacía fiambre, hablemos del 1 de noviembre, ¿sí? Y lo hacía de esta manera. Y cuando pasan los años después, usted no sabe ni por qué lo hacía, ¿sí? O hay gente que practica cosas que no saben ni por qué lo hacía. Cuando le preguntan, ¿y por qué lo hace? Es que mi abuela, si es que mi abuelo, y ya su abuela tiene 40 años de estar muerto, o 50, ¿verdad? Y entonces no entendemos nosotros muchas veces por qué practicamos muchas cosas, ¿sí? Y entonces vemos nosotros acá, dice que conforme a la costumbre, se reunían en la sinagoga. Entonces nosotros no nos debemos de reunir por costumbre. Fíjese que la gente a veces va a la iglesia por llenar una cota espiritual. Y llámese iglesia cristiana, iglesia católica, lo que usted quiera. Nosotros no debemos de por costumbre buscar al Señor. Es que, mi hermano, estoy acostumbrado a ir a la iglesia los domingos. Estoy acostumbrado a ir a la iglesia de vez en cuando, dice la gente. No, nosotros no nos podemos acostumbrar. Y lo que va a pasar a continuación es para romper la costumbre. Es para romper la mentalidad que tenemos, hermano, de, sí, es que vamos a la iglesia porque por lo menos hay que estar un poco cerca de Dios, dice la gente. Nosotros no venimos a la iglesia para estar un poco cerca de Dios, no venimos a la iglesia por costumbre. Nosotros tenemos que venir a la iglesia porque cuando venimos, hermano, la palabra de Dios nos va a nutrir, la palabra de Dios nos va a sanar, la palabra de Dios nos va a purificar, la palabra de Dios nos va a libertar, la palabra de Dios nos va a guiar, la palabra de Dios nos va a alumbrar la vida. La palabra de Dios nos saca de la tristeza. Entonces, mire lo que dice acá. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Está hablando Jesús. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Mire, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Mire qué poderoso. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzando a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mire,
y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces, cuando vemos nosotros una de las características del ministerio de Jesucristo, mire, el ministerio de Jesucristo es venir a ayudar a restaurar nuestra vida, ¿sí? Porque nosotros, mis hermanos, somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y en nuestro cuerpo está nuestra alma, y nuestra alma, mi hermano, nuestra alma sufre circunstancias complicadas, ¿sí? Usted creció con una familia fragmentada, usted va a crecer con disfunciones psicológicas, con disfunciones de su personalidad, con disfunciones de su temperamento, porque tal vez su papá o su mamá nunca le demostraron amor, nunca le demostraron una caricia, porque a lo mejor sus papás nunca lo apoyaron. Cuando usted se vuelve un hombre, una mujer, usted crece con un montón de debilidades en su corazón, un montón de vacíos que tienen que ser llenados de alguna otra manera. Y es ahí, hermano, donde surge el pecado, donde le abrimos puertas al pecado. Porque a veces nosotros con el pecado queremos llenar vacíos que solo la mente lo puede llenar el amor de Dios. Y es por eso, hermano, que cuando venimos a la iglesia, nosotros no solo venimos a llenar un requisito, nosotros venimos porque la palabra de Dios tiene poder. Entonces Jesús abre el libro y lee el libro el rollo del profeta Isaías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y cuando estamos hablando acá de pobres, hermano, no va a creer usted que está hablando de pobres porque no tienen que comer o no tienen un dinero. La pobreza que está hablando acá no es solamente una pobreza de finanzas. Usted puede ser y yo podemos ser pobres porque creemos que estamos bien, pero podemos estar mal. En la iglesia, en las 7 iglesias en Apocalipsis, hay una iglesia que era rica, fíjese, era rica financieramente, pero Dios le habla y le dice, tú dices que eres rico, pero eres pobre. Porque la pobreza no tiene nada que ver con el dinero, la pobreza tiene que ver con la mentalidad. Y muchos de nosotros, hermanos, tenemos una mentalidad muy pobre. Por ejemplo, hay gente que tiene su manera de hablar es muy pobre, ¿sí? Y a veces tiene hasta más de los que tienen otros, pero su manera de hablar es muy equivocada. Nunca se ha escuchado hablar cuando está enojado, cuando está molesto. A veces hablamos muy mal. A veces hablamos de maneras muy equivocadas. A veces ofendemos. Dice la Biblia que vamos a dar cuentas de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. ¿Sabe qué son las palabras ociosas? Son palabras malas. ¿Cuántos hemos hablado tonteras cuando estamos enojados? Sí, Dios no me ama. Sí, Dios solo está con los que roban. Sí, Dios solo está con los... Y estamos hablando palabras malas. Y un día nos van a pedir cuenta por esas palabras malas que hablamos, ¿sí? Porque la palabra lo dice. Entonces tenemos que tener cuidado de hablar esas palabras. Tenemos que tener cuidado de ofender a nuestro prójimo. ¿Cuántas veces posiblemente hemos ofendido a algún hermano cuando lo juzgamos mal? Entonces dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús vino a darle buenas nuevas a aquellos que tienen una mentalidad pequeña, aquellos que tienen una mentalidad de pobreza, aquellos que tienen una mentalidad del no se puede, una mentalidad de yo crecí pobre, pobre me voy a morir, una mentalidad de yo estoy solo, nadie me quiere, no importa, una mentalidad pobre. ¿Cuánta gente tiene una mentalidad pobre? ¿Sabe que en las iglesias, la gente llega a las iglesias, hermano, pero cuesta que la gente tenga un encuentro personal con Dios para crear paternidad verdadera delante de Dios? Yo se lo digo, ¿sí? Se lo digo por los años que el Señor nos ha permitido tener de experiencia, hermano. La gente llega a la iglesia, pero cuando usted habla con las personas, usted se va a dar cuenta que, por ejemplo, ¿por qué hay gente que a veces no saluda a los demás, por ejemplo? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces lo trataron tan mal en su niñez, en su infancia. A veces sus papás los reprimían. No te vas a sentar, aquí te quedas, ¿verdad? Y los niños son impacientes, mi hermano. Los niños ellos son impacientes, ellos. Y a veces hubieron niños, hermano. Yo he conocido niños que cuando llegaban a la casa les pegaban unas tremendas cueriadas que los reprimieron. Entonces después ya no saluda a nadie. ¿Por qué? Porque es que si saludo me van a pegar. ¿Verdad? Y luego creció, se hizo hombre, se hizo mujer, y usted cuando llega a veces a la iglesia, hermano, no saluda a nadie. Y la gente tal vez, hermano, mucho gusto. ¿Por qué? Porque creció con ese parámetro en su mente, ¿sí? En su corazón. Entonces, y así hay muchos, dice, buenas nuevas a los pobres. Jesús vino a dar buenas nuevas a aquellos, hermanos, que tenían una pobreza mental, una pobreza en su corazón. La pobreza, ¿sabía usted que la pobreza es una maldición? Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de entender porque a veces el enemigo quiere empobrecernos.
Usted mira, por ejemplo, a veces la gente dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay niños en la calle? Pues, ¿nunca se ha preguntado eso usted? ¿O nunca nadie lo confrontó de esa manera? Si Dios realmente fuera bueno, no hubieran niños en la calle. ¿Sabe por qué hay niños en la calle? ¿Sabe por qué hay gente en la calle? A causa del pecado. Porque el pecado tiene consecuencias. A causa del pecado, hermano, hay gente, hay niños en la calle, pero le tengo una buena y una mala noticia. Un día Dios va a pedirle cuentas a esa gente por esos hijos que dejó en la calle. Porque por eso es que hay pobreza, ¿sí? Por eso es que, porque la pobreza, hermano, es una maldición. Entonces Jesús vino a romper maldiciones que nos atrapan, que a veces en la familia se repite y una y otra vez, que a veces tenemos que identificar por qué suceden cosas, hermano, y la gente por alguna razón está empobrecida de muchas maneras. A veces la gente no conoce al Señor y por eso, hermano, su pensamiento no cambia. Cuando conocemos a Dios, mire, nuestro pensamiento va a cambiar. Cuando conocemos a Dios, tú vas a tener esperanza. Cuando conocemos a Dios, tus pensamientos van a ser renovados. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12 creo que decía, no os adaptéis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación del entendimiento, ¿sí? O sea, el apóstol Pablo entendió, hermano, que si nos adaptamos a este mundo, mire, este mundo es malo, hermano. Este mundo es malo y pecaminoso. En este mundo está abundando el adulterio, las fornicaciones, lascivias, asesinatos, engaño. Mire, en este mundo, hermano, la gente con tal de lograr cualquier cosa. Ahorita, por ejemplo, vamos a empezar a ver nosotros. Ya empezaron las inscripciones políticas, por ejemplo. Y si usted quiere ver algo aberrante o sucio, la política. Ahí podemos ver nosotros cómo no hay, mire, no hay vergüenza, hacen hasta lo que no tienen que hacer con tal de que la gente crea en sus promesas, ¿sí? Y luego cuando quedan estos políticos nunca hacen nada, pero mientras tanto engañaron a la gente. Y luego hay gente que se queda mal en su corazón porque no le cumplieron lo que le prometían. Y se repite el ciclo. Entonces, pero cuando nosotros venimos a Jesús, dice, no os adaptéis a este mundo, dice el apóstol Pablo. ¿Qué significa eso? Hermano, yo lo motivo hoy. No esté esperando que la ayuda venga de un político, ¿sí? Y se lo digo porque a veces la gente, créame, que es engañada, hermano. Y el pueblo cristiano es el más engañado muchas veces. Ahorita hay un montón de políticos y dentro de la política hay un montón de cristianos metidos que creen que van a cambiar el sistema. Yo le tengo una noticia. Cuando vamos a ver la palabra de Dios, yo le tengo que decir que Jesús jamás cambió el sistema político de Roma que había en aquel tiempo. El apóstol Pablo no cambió el sistema político de Roma que había en aquel tiempo. Se sentó delante de aquel hombre que casi dice que el hombre dijo, por poco me persuades a ser cristiano, pero no cambió. ¿Por qué? Porque la política, hermano, la política siempre ha estado contaminada, la política siempre ha estado perdida. Usted va a ver a los reyes de Israel y aún en los reinados de Israel hubo corrupción. La corrupción es más antigua de lo que usted cree. Hubo corrupción, hubo engaño, hubo hurto, hubo robo. El gobierno de David, del rey David, el conforme el corazón de Dios, fue uno de los gobiernos más corruptos que pudieron haber. Pero David era conforme el corazón de Dios. Sí, pero era corrupto. Sí, pero fue pecador. Sí, pero fue asesino. Sí. Entonces, cuando vemos nosotros esto, no esté esperando su ayuda de ningún político. Espere su ayuda de Dios. Porque el Señor es el único que le puede abrir puertas a su empresa, que le puede abrir puertas a su comercio, que le puede abrir puertas a su profesión, que lo puede sorprender de las cosas que Dios puede hacer. Entonces Jesús lo declara, dice, buenas nuevas, dar buenas nuevas a los pobres. Mire, este es el tiempo en el que Dios anda buscando gente, hermano, que pueda dar buenas nuevas. Hablaba con una persona ayer y le decía, entre una charla que teníamos, a veces, hermanos, solo hablamos lo malo que nos pasa, pero jamás hablamos lo bueno y las cosas maravillosas que Dios hace en nuestra vida. Y necesitamos cambiar el cassette y necesitamos, hermano, hablar las cosas buenas que Dios hace. Por ejemplo, si ahorita pasara aquí todo, yo le aseguro que todos tendrían un testimonio que contar de las maravillas, de las cosas que Dios ha hecho en su vida. Dios nos ha guardado, nos ha librado. Yo no sé, mire, nos ha guardado de tantas cosas. Si yo le pudiera contar las cosas que Dios ha hecho en mi vida, y las cosas en las veces que el Señor nos ha guardado hasta de la muerte, si usted lo quiere ver así. Entonces, Dios es grande. Sin embargo, es importante pregonar, mire, a pregonar libertad a los cautivos. Mire, hay mucha gente cautiva en muchas áreas dentro de las iglesias. Por eso venimos a la iglesia nosotros. Mire, la cautividad. ¿Qué entiende usted por cautividad? Ayúdeme.
Exacto, tal vez lo más claro es preso. Mire, hay gente presa en pornografía. Hablemos de pornografía. Comencemos por los pecadillos que la gente más insiste. Pornografía. Otro pecado, hermano, que hay dentro de la vida de la gente, el chisme. El chisme, mire, es increíble. Ya se enteró. Ay, es que mire, yo no, a nadie se lo he contado. Un cuento, ya se lo contó a 30, pero usted llega con, ¿verdad? Porque hay gente que le gusta. Y el chisme, hermano, puede generar muchas cosas, muchos problemas. Hay gente cautiva en su manera de hablar. Hay gente cautiva, mire, en el hurto. Hay gente que cualquier empresa donde va, roba. Y roba de muchas maneras, ¿sí? Hay cautivos, hermano, en el del corazón, gente cautivada en su corazón por muchas cosas, se pierdes. Entonces, presos en pecados, presos en condiciones de mentalidad, presos a causa, hermano, mire, hay gente que a lo mejor sufrió un divorcio y se amargó y quedó cautivo del enojo, de no poder haber tenido la capacidad de ver cómo solventaba. Yo le tengo que decir una cosa, la Biblia dice que Jesús vino a pregonar libertad a aquellos que están presos. Podemos estar presos de muchas maneras, en las finanzas, por ejemplo. La gente a veces, hermano, quiere bendición, pero no quiere ser fiel con el Señor. Cuando pasamos, a mí me gusta decir el privilegio de la ofrenda, pero no motivar. Yo no lo tengo que motivar a nadie. ¿Cuánta gente, hermano, cuántas veces Dios nos ha bendecido? ¿Cuánto nos bendice el Señor? Si yo le cuento la bendición de Dios en mi vida a través del diezmo, hermano, de verdad yo le puedo contar muchos testimonios de lo que Dios es capaz de hacer. Hay gente muy fiel, hermano. Y yo ayer, por ejemplo, estuvimos en el entierro de nuestra hermana Norita, que partió a la presencia del Señor, una mujer de Dios. Le tengo que decir algo, voy a dar testimonio de eso. ¿Sabía usted que la hermana Norita murió el día lunes? Murió, ¿verdad? Ayúdame, amor. El martes murió la hermana Norita. El lunes transfirió su último diezmo. Nunca iba a pensar yo que iba a ser el último diezmo que iba a transferir. Y siempre, todos principios de año, daba su primicia y siempre estaba pendiente de muchas cosas. Ella no asistía porque ya estaba pasando un proceso muy difícil, pero teníamos que estar haciendo el trabajo por teléfono con ella, estar a veces las visitando. Mire, qué lindo que dar testimonio de esa manera, una mujer fiel. Entonces, hoy se quedan sus hijas, Luz María y Paola. Pero ¿sabe qué me decía el Señor? Ayer que yo venía, solo fue algo que el Señor me decía, a causa de su fidelidad, yo jamás me olvidaré de sus hijas. Porque el diezmo es generacional, es lo que la gente no entiende. Usted no, yo se lo he explicado, usted no da el diezmo para que mañana le salga un trabajo. No da el diezmo para que mañana le regalen un carro. Usted diezma, hermano, porque le da al Señor la 10ª parte de todo lo que el Señor le da y honra al Señor diciéndole, Señor, tú eres el dueño de mi dinero. Y cuando usted le dice al Señor, tú eres el dueño de mi dinero, hermano, usted no tiene ni idea cómo el Señor lo puede hacer sobreabundar. Y eso es lo que no entendemos nosotros. Y la gente a veces, hermano, es que si diezmo me voy a quedar. No, hombre, si usted le da más a la tarjeta de crédito, gasta más en muchas cosas. Entonces, hermano, a veces podemos ser cautivos de nuestras finanzas, podemos ser cautivos. Y el diezmo conlleva fe. Tenemos que tener fe para creer dar cuando le damos a Dios. Yo le puedo decir muchas veces, hermano, en mi vida, para mí no ha sido tan difícil diezmar porque a mí me lo inculcaron desde pequeño, ¿sí? Mi abuela, por ejemplo, era una mujer que siempre lo inculcó a mis hijos, por ejemplo, a mis hijos de niños siempre les daba les regalaba su billete, pero iba la condicionante, y así crecí yo. La condicionante era, te doy un billete, pero aparta el diezmo de una vez. Entonces ya estaba condicionado, quería o no quería, lo tenía que apartar. Y al principio no quería, pero después entendía que cuando le daba a Dios me daba más, entonces después también me volvía, no, tengo que dar mi diezmo. Entonces ese es un principio que me inculcaron de niño. Hay gente que tiene batallas en su corazón y a veces dice, ¿qué hago? ¿Será que diezmo? Ah, no, pero si el pastor con el carro que se anda echando el pastor, no, mejor lo doy a los pobres. Le tengo que decir una cosa, su diezmo no sustituye una limosna. Su diezmo no sustituye una ofrenda. Su diezmo no sustituye una primicia. ¿Me explico? No es lo mismo. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Si cuando usted cambia, dice, en vez de diezmar, voy a darle a los pobres. Usted está dando una limosna, usted no está dando diezmo. Por lo tanto, el efecto no va a ser el mismo. Y es lo que no entendemos. Entonces podemos ser cautivos en el área de nuestras finanzas. ¿Y quién no quiere ser bendecido, hermano? Yo siempre lo cuento. Mire, yo me he dado cuenta a lo largo de los años, la gente que siempre da es la gente que siempre tiene.
Parece tan fácil, ¿verdad? Y lógico, pero es que a veces nos pasa. Mire, había unas hermanas en la iglesia donde nosotros fuimos formados, ¿sí? Eran gemelas, nunca se me olvidó porque eran gemelas, ¿sí? Y entonces en aquellos tiempos, hermano, hace 15 años, hermano, estaba todavía el pastor, estábamos construyendo la iglesia y se estaban haciendo cosas. Pero me recuerdo que todos los miércoles estas hermanas siempre llevaban algo. Entonces la costumbre de ellas eran que llevaban algo y lo rifaban ese mismo rato en la iglesia, ¿sí? Pero yo me impresionaba porque llevaban buenas cosas a rifar. No va a creer usted que cuando empezaban los celulares, ellas llevaban celulares y la gente así. Y ellas lo sembraban, ellas lo sembraban y siempre tenían. Y siempre tenían, siempre eran dadivosas y tenían. Habían otros hermanos muy especiales que recuerdo mucho, que siempre, por ejemplo, había el hermano, bendigo y honro la vida, hermano Ronnie Ortiz, ¿sí? Este hermano siempre tenía. Y cuando hacíamos eventos de retiros de los jóvenes, trabajamos cosas pobre hermano Ronnie siempre nos tenía yo creo que nos compraba solo por ayudarnos, nos compraba la mitad de lo que vendíamos para los retiros. Pero era un hombre que siempre nos bendecía. Entonces, ¿qué le quiero yo decir? A veces hay gente cautiva en su economía, en sus finanzas, porque no entiende, hermano, que cuando le damos a Dios se va a liberar en nuestra vida el fluir verdaderamente de la bendición. Y eso es interesante poderlo entender para este tiempo. Mire, en este tiempo que el mundo cada día está más crítico, por ejemplo, hay en este momento los precios están elevados. Es increíble ver cómo la canasta básica ha subido y la gente sigue ganando lo mismo. Se subió un pequeño incremento al sueldo mínimo, pero le voy a decir una cosa, hermano, con los precios tan altos, no creo yo que se note la diferencia Entonces, ¿qué pasa acá? Es acá donde nosotros, el pueblo de Dios, podemos ver cómo el Señor bendice nuestro recurso abundantemente. Y yo lo puedo ver, yo le tengo que decir una cosa, yo puedo verlo en mi vida, yo puedo ver cómo el Señor hace sobreabundar con el mismo recurso que a lo mejor uno tiene. Es ahí donde empezamos a ver milagros en nuestra vida. Mire, vista a los ciegos. ¿Sabe que en la iglesia, hermano, hay muchos ciegos espirituales? Gente no estaba hablando de algo literal, aunque Jesús le abrió los ojos a ciegos literales, también Jesús vino a sanar, a libertar, a abrirle los ojos a ciegos espirituales. ¿Cuánta gente, hermano, a veces no logran? ¿Quién es un ciego espiritual? Alguien que no puede ver la verdad claramente. Alguien que no entiende la verdad y que se pierde constantemente. El Señor te habla de amor, tú corres donde te tratan mal. El Señor te habla de que te acerques y que Él quiere demostrar su misericordia y su amor, tú buscas el pecado, ¿sí? Tú no ves lo que es correcto. Entonces Él vino a darle vista a los ciegos, a aquellos que no tienen visión. También un ciego espiritual es alguien que no tiene la percepción hacia dónde tú vas. Por ejemplo, nosotros no solo venimos acá, hermano, nosotros venimos acá, pero yo le decía a la gente en el velorio de mi hermana, ahorita siempre me gusta hablarle esto a la gente en los velorios. Mire, nosotros estamos acá, pero yo le digo a la gente, forje eternidad, no solo forje sus días acá en la tierra, sino forje eternidad, porque si usted muere, ¿a dónde va usted si usted muere en esta hora, en esta tarde? Ay, no, pastor, no hable de muerte. No, no, hombre, si Dios lo cubre. Si la Biblia dice que ya nuestros días ya los conoce el Señor, ¿sabía usted que ya Dios sabe cuándo usted se va a morir? Usted no se va a morir ni antes ni después. Usted se va a morir el día que Dios dijo que se va a morir. Así que a veces uno dice, ay, de plano se murió porque fue al entierro de doña Chonita. No, hombre, no, nadie se muere antes ni nadie se muere después. No esté creyendo esas historias de Guatemala, ¿sí? Es que cuando dice que se muere alguien, se lleva a otro, llega a traer. No, esas son mentiras. Va que así decían las abuelitas antes. Tenga cuidado. Y las viejitas eran de que hacían secretos. Póngase una rama de no sé qué para que el muerto cuando llegue no lo encuentre, ¿verdad? Póngase la ropa interior al revés. No, pues deje de estar creyendo cosas. Pero ¿por qué le hablo esto? Porque a veces, hermano, de verdad, somos ciegos. Mire, este es un tiempo para ver al Señor. Y la ceguera espiritual no nos permite ver a Jesús. Ahora, Jesús, yo siempre lo digo de esta manera, Jesús es una persona. Jesús no es un ídolo que le pone velas, está ahí poniéndole velas y no pasa nada. Jesús es una persona, Jesús es una persona que habla. Yo le voy a decir una cosa, pastor, ¿y cómo puedo escuchar a Jesús? ¿Cómo se oye? Se oye como una voz en mi interior, se oye como el micrófono, 1, 2, 3, aquí estoy, hijo. ¿Cómo funciona el amor? ¿Cómo funciona? Jesús te puede hablar de muchas maneras.
Sabes que a veces Dios te va a hablar de muchas maneras. Yo te puedo decir cosas que Dios, de cómo Dios habla. Dios te puede hablar, te lo voy a poner así, te puede hablar por los animales. Te puede hablar por un perro, por una mascota, te puede hablar, yo no sé, por un pez. Te puede hablar de cientos de maneras. Una vez estaba mi hermano José Luis, voy a contar ese testimonio porque él me lo contó muy quebrantado. Trabajaba en un lugar X y de repente dice que ese día a veces nos pasa a todos esto. Y se lo cuento porque le puede pasar a cualquiera. Pero a veces la gente, hermano, a veces no le pasa, a veces que usted se levanta y se siente muy solo. Y se siente como que no puede hablar con alguien, se siente como que nadie lo puede escuchar, o como lo que siente no se lo puede decir a cualquiera porque se puede burlar o no le va a entender. Entonces dice que se levantó, así se lo resumo, y de repente estaba en el lugar donde trabajaba. Dice que le dijo al Señor: Señor, si realmente tú estás conmigo, háblame a través de los aves. Así dice que se le vino a decir eso. Cuando dice que estaba dando clases y una bandada de palomas se entraron en el aula y los alumnos así como: ay, profe, mire. Y se entraron y salían y volvían a entrar, ¿sí? Y salían y volvían a entrar. Y cuando él se recordó que le había dicho eso a Dios, dice que las aves se fueron, pero eran palomas y se fueron. Y él se recordó y escuchó la voz de Dios que le dijo: para que sepas que te amo y que estoy contigo. Entonces a veces nosotros, hermano, no entendemos de qué manera Dios nos puede hablar. Dios te puede hablar de muchas maneras. Te va a hablar a través del abrazo de tu hijo. Te va a hablar a través del abrazo de un amigo. Dios pone, a veces la gente cree que no hay amigos. Hermano, yo le tengo que decir: sí hay amigos. La Biblia nos habla de que Jesús tenía amigos. Dice que Jesús puso el fundamento. Dice: no hay mayor fundamento que este, que dar la vida por sus amigos. O sea que sí existen los amigos. Si usted ha tenido malas experiencias, qué mala suerte. Pero sí existen los amigos. Entonces podemos recibir el amor de Dios a través del abrazo de alguien, a través de la llamada de alguien, a través de una tarjeta de alguien. Mire, Dios te puede hablar de muchas maneras. Y sí, Dios te puede hablar a tu corazón. Y Dios te puede hablar en un sueño. Y Dios te puede hablar a través de su palabra. ¿Sabes? De la manera más práctica y más poderosa que nos habla el Señor es a través de su palabra. Por eso es importante leer la Biblia, porque puedes estar desanimado y de repente escuchas, lees una palabra y tu vida cobra fuerza. Mire, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Quién es un oprimido? ¿Cuántos hemos estado oprimidos? ¿Sabe qué es la opresión? La opresión muchas veces se va a sentir como una fatiga o un temor en tu vida. Hay gente que tiene opresión muchas veces y por eso tenemos que orar por ellos. Hay gente que siente espíritu de asedio, que alguien te sigue, que alguien te persigue. Hay gente que siente que alguien está a tu alrededor y tienes temor a causa de que estás afanado, que estás turbado, que estás preocupado y te vienen ataques de ansiedad. ¿Cuántos han tenido alguna vez ataques de ansiedad? Yo he tenido ataques de ansiedad. Los ataques de ansiedad son terribles, hermano. Siente usted que no puede respirar, siento presión en el pecho, usted siente que le está dando un paro cardíaco. No, esos pueden ser ataques de ansiedad a causa de estar pensando en el mañana, a causa de estar pensando en sus preocupaciones. Y que Dios quiere, hermano, que tenga libertad, que no haya opresión en su vida, que le entreguemos al Señor. Entonces Jesucristo se para, hermano, y declara, dice: a poner en libertad a los oprimidos. Hermano, en Cristo Jesús usted puede pasar y sobrellevar, hermano, cualquier circunstancia. Háceme un fondo, Eric. A veces, hermano, no entendemos lo que estamos viviendo, fíjese. Y a veces en medio de las crisis, ¿qué es lo que el Señor nos quiere mostrar? En medio de la crisis Dios nos quiere decir: yo te puedo dar paz y solución a las circunstancias que estás viviendo. Pastor, pero es que usted, porque no está viviendo lo que yo estoy viviendo. No, no se trata de que yo no lo sienta. Se trata que en Cristo Jesús la palabra de Dios dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones. ¿Qué significa eso? Usted puede estar en un momento de dolor, hermano, pero la paz que sobrepasa todo entendimiento lo va a hacer tener tranquilidad. Y la gente va a decir: pero si a este cuate lo que le pasó, y yo lo estoy viendo adorando. Pero si ayer se le murió el familiar, se le murió. Mire, ¿sabe qué lo más triste? Es perder a un hijo. La gente que he experimentado, amigos que han partido, eso es algo muy fuerte. Alguien dijo por ahí: cuando se muere el esposo, la mujer enviuda, ¿verdad? El viudo, la viuda. Pero cuando se muere el hijo no tiene nombre. No hay nombre para llamar, ¿cómo se le llama? ¿Sí? Y cuando se muere un hijo, hermano, la gente dice que no lo supera. Yo he ministrado mujeres, personas de 20, que un hijo murió hace 20 años y me dicen: han pasado 20 años y no lo supero, ¿sí?
Un esposo se puede superar, una esposa se puede superar, y no pensando porque se vuelve a casar, sino se supera y se aprende a vivir sin la persona. Pero un hijo no se supera fácilmente. Entonces, ¿por qué le digo esto? Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero la gente que se entrega al Señor, la gente que extiende sus brazos a Dios y Dios lo abraza, hermano, yo he podido ver cómo puede superar esto en Cristo Jesús. Entonces, todo lo que tengamos, en todas las áreas de nuestra vida por las que estemos pasando, mis amados hermanos, este año 2023, necesitamos caminar con Jesucristo. Y por eso me encanta este pasaje bíblico de Lucas, porque este pasaje bíblico de Lucas nos da un fundamento ahora importante. Ahora acompáñeme, mire, a Romanos capítulo 10. Porque cuando oímos esto se pone muy lindo, ¿verdad? Se pone muy lindo y se pone así como muy, qué poderoso. Entonces Jesús sí, pero ahora bueno, de gracia distes, de gracia tienes que dar. Ahora yo sé que todos llevamos procesos en nuestra vida. ¿Sabe? Que la vida del cristiano es una vida de procesos. Algunos tal vez van más adelantados, su fe se ha afianzado, son fieles diezmadores, ofrendadores, dadores, son prósperos. Otros van todavía dudando si le dan al Señor. Y no lo juzgo, no lo quiero juzgar, le quiero decir, camine con el Señor y active su fe. Otros dudan, doy el billete de A5, el de A50. No, porque el pastor de plano cuando salga aquí se va a ir a comer a McDonald's. No, mejor el de 5, que coma tacos. ¿Sí? Aunque usted no lo crea, hermano, yo ya estuve sentado también ahí, hombre. Si yo le estoy diciendo, yo crecí en la iglesia, se oye feo decirlo, pero es la realidad. Mi vida de niño era crecer en las bancas de la iglesia. Y yo escuchaba a la gente decir, cuando el pastor mismo estaba predicando en el altar, el pastor tenía, mi primer pastor que ya murió de 97 años, el pastor predicaba, él tenía sus hijos y tenía una hija que era así como que la gente no la creía, que era muy chismosina. Y la gente hablaba, él estaba predicando y la gente atrás de las bancas hablando de él, de sus hijos. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque entonces hay gente que va más adelantada, hay gente que lleva un proceso ya de madurez, le cree a Dios, es fiel con el Señor, es firme. Otros que su fe todavía tambalea un poco, cuando ven que las cosas no se dan, tiembla y deja de creer. Y así es un proceso, pero yo le tengo que decir, pues usted tiene que seguir caminando hasta llegar a la estatura de la perfección de Cristo. No toda su vida quédese usted como alguien que duda. Créale a Dios, yo lo quiero motivar, créale al Señor. Estuvimos viendo hace como 3-4 domingos, hermano, hablamos sobre los panes y fue una palabra profética que el Señor nos dio. Y la palabra que el Señor nos daba era: lo poco que tengas, bendícelo y Dios lo va a multiplicar. Y le voy a abrir mi corazón, se lo voy a abrir, ¿sí? No le voy a contar todo porque no quiero contárselo. Tuvimos un inconveniente en casa con mis cuentas bancarias, ¿sí? Que gracias a Dios ya lo resolví, pero no es tan fácil de recuperar. Y entonces me recordé de esta palabra y le dije: Señor, se quedó atrapado eso ahí, no lo puedo utilizar hasta que se me solvente tal cosa, ¿sí? Y entonces, ¿ahora qué hago? Entonces me recordé de esta palabra y el Señor me dijo: pues lo poco que tienes, bendícelo y yo lo voy a multiplicar. Y ahora le pregunto, ¿qué cree que he hecho? O sea, porque cuando predicamos, míreme la mano, me predico a mí mismo, el dedo más grande, el dedo gordo me señalo a mí mismo, ¿sí? Y los otros 4, si usted quiere, van, mire, otros decían: miren, tengo 5 dedos, 4 dedos para acá y solo 1 para allá. Entonces, cuando el que predica, hermano, no va a creer usted que el que predica, hermano, qué bonito predico, ya estuvo, ahora lo tengo que vivir. Hay una demanda para mi vida también. Y en la demanda para mi vida el Señor me dijo: pues ahora lo poco que tienes, multiplícalo, bendícelo y yo lo multiplicaré. Pero ese es un proceso. Me recuerdo hace no sé, como 15 años, no sé, estaba pasando por un proceso difícil. Yo creo que se lo he contado. Iba en unas subidotas, hermano, bajo el sol al mediodía. Se me había arruinado el carro, no tenía dinero para arreglarlo. Estaba pasando por un problema tremendo. Iba para arriba renegando. Estaba en un nivel de fe y Dios quería llevarme a otro nivel de fe. Iba renegando, enojado, y de repente oigo la voz de Dios en la mitad de las subidas, porque eran como 3 subidas: qué bonito predicas, pero qué poco vives lo que predicas.
Y cuando salí de la subida, ya iba con otra actitud. Y Señor, porque me quebranté, porque dije, tiene razón el Señor. A veces qué bonito podemos predicar, pero qué poco vivir lo que predico. Y entonces cuando salí de la subida, hermano, yo empecé a llorar. Le dije, Señor, perdóname, Padre, yo declaro. Y cuando llego al lugar donde yo trabajaba, bueno, yo trabajaba en la iglesia, yo trabajaba medio tiempo, era pastor asistente de mi pastor. Me llama uno de los hermanos que yo siempre recuerdo y bendigo y amo mucho, Haroldito, y me dice, pastor, ¿cómo estás? Bien, hijo, me dijo, el Señor nos puso que te reparemos tu carro y ahorita vamos con Ramiro a traer el carro a tu casa. ¿Qué es lo que Dios nos enseña? Cambia tu actitud, habla buenas palabras, que yo traeré la libertad sobre tu vida. Es lo que el Señor nos quiere enseñar. O sea, la palabra de Dios es lo que nos enseña. Entonces ahora de gracia dimos, de gracia tenemos que recibir. Por eso le tengo que decir una cosa, hermano. A veces a nosotros con mi esposa nos pasan cosas como ministerio, nos pasan cosas bien interesantes. A veces tenemos que atender gente que nunca viene acá, gente que no se congrega. Y lo hago, ¿sabe por qué lo hago? Lo hago por aquellos, por honrar la vida de aquellos que alguna vez nos atendieron a nosotros. Lo hago porque la palabra dice de gracia, lo que me regalaron un día, gente que me ayudó, que me ministró, que me asistió. Cuando me llaman, a veces yo digo, bueno, y a veces pasa, porque pasa. Si esos cuates ni siquiera van a llegar a tu iglesia, son de otra iglesia, sí, pero yo voy a dar de gracia lo que el Señor me dio de gracia. Y mire, pues, como damos de gracia, entonces hay una demanda en Romanos capítulo 10. Este año 2000, y por eso hoy comencé al revés, año 2023, Dios nos dio una palabra, es el año de las bocas abiertas. Habla mi palabra. Voltea al que tienes a la par, ya vamos a terminar. Dile, habla mi palabra, dile. Mire. Y este año, hermano, es un año. Y quiero leer esta palabra para ir concluyendo y después leemos Romanos, ¿sí? Este será un año donde comenzaré a activar a muchos para que abran su boca y evangelicen con mi palabra. Será un año de evangelización y de reevangelización aún al que cree conocerme, porque haré que muchos sean activados a hablar mi palabra. Por muchos años se ha creído que es solo la función de los evangelistas, pero yo voy a comenzar a inquietar a muchos y les daré nuevas formas, nuevas maneras, les daré nuevas ideas y también abriré puertas amplias para que hablen mi palabra. A muchos yo los llevaré a lugares donde nunca se había permitido hablar del cristianismo, pero por la necesidad social, la necesidad personal, accesarán y verán el respaldo de mi espíritu. Levanta tu cabeza y abre tu boca, porque este será el año de la palabra de Dios en tu vida. Hablarás en lugares de gobierno, en escuelas, en clubes, en empresas, en parques, en instituciones laicas. Mi palabra será tendencia de tal manera que muchos serán convertidos y muchos serán transformados. Pero el fundamento que el Señor nos dio es este pasaje, Romanos capítulo 10, verso 16, si no estoy mal, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hermano, tú y yo tenemos una función, tú y yo tenemos una comisión. No podemos solo estar viniendo nosotros acá a recibir la palabra. Este es el tiempo de hablar la palabra. Pastor, pero es que como yo no puedo predicar, no te estoy mandando a predicar un sermón expositivo. Predica. Y lo he estado diciendo porque el Señor es parte de lo que el Señor nos ha hablado. Y yo le digo una cosa, prepárense, iglesia, porque vamos a empezar a salir. Vamos a hacer iglesia, de repente un domingo vamos a juntarnos en algún lugar y vamos a hacer iglesia afuera. Prepárense, de verdad se lo digo, ya lo tenemos planificado. Prepárense porque creemos nosotros que este es el año donde tenemos que hablar la palabra de Dios. Muchos de los que estamos acá tienen un gran potencial. ¿Sabe qué significa potencial? Lo que nunca ha salido, lo que no ha salido todavía dentro de ti. Eso es potencial. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Está hablando de aquellos que no conocen de Dios. Pastor, pero es que como aquí en Guatemala todos son cristianos. Sí, por eso la palabra decía, y vamos a evangelizar y a reevangelizar. ¿Sabe que hay gente que se ha apartado de Dios y que no quiere saber nada de Dios? Pero no porque no quiera conocer, no conozca de Dios, sino porque se siente solos y vacíos. Y necesitamos que cada uno de nosotros lleguemos y le extendamos la mano y le digamos, vamos, inténtalo nuevamente, el Señor te ama, el Señor está contigo. Y cuando te digan, ¿y por qué dices eso? Porque está conmigo. El mayor testimonio no es el que te contaron, el mayor testimonio es lo que Dios hizo con tu vida. Y este es el tiempo en el que tu boca hable las maravillas. ¿Qué ha hecho el Señor contigo, hermano? Mire cómo está. Dios lo ha guardado en esta pandemia. En China se están muriendo otra vez un montón de gente. Y Dios nos ha guardado. Mire, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Mire,
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Necesitamos gente que predique con su ejemplo. Ya no es el tiempo, hermano, no lo estoy mandando a traer 10 personas. Trabaje una persona. Yo se lo dije el domingo pasado y lo voy a seguir martillando. Empecemos a trabajar una persona. Un amigo que necesite, empiécele a trabajar con el amor de Dios. Mándele un mensaje bíblico, un texto bíblico, una palabra, un saludo. Yo le aseguro que cuando usted se dé cuenta, va a empezar a trasladarle palabras de vida a esta persona. Háblele con su testimonio, cuéntele lo que Dios ha hecho con su vida. Hermano, si yo he visto milagros acá, hermano, yo como pastor, yo me doy cuenta de muchas cosas que Dios hace, ¿sí? De cómo el Señor bendice y prospera a muchos, de cómo el Señor les da en medio de circunstancias, de cómo el Señor ha levantado a muchos, de cómo Dios ha cumplido palabras. Yo llevo una estadística profética. ¿Cómo Dios cumple palabras? Pues vamos a México con mi esposa, hermano. Ahí está mi esposa de testigo. Y tengo chats y lo puedo proyectar para que vea que es cierto. Hermano, nos habla gente constantemente. ¿Y por qué cree que nos vuelven a invitar? Ya nos están invitando otra vez. Porque hay una estadística profética. Dios está cumpliendo palabras. Hay gente que Dios le cumple las palabras inmediatamente porque tiene un nivel de fe muy alto. Hay otros que están en el proceso. Y si Dios no ha cumplido la palabra que te ha dicho, no te preocupes. La tiene que cumplir Él porque Él habló. Pero cada uno de nosotros somos un milagro. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Yo te pregunto, no me respondas. Pregúntate tú, ¿quién fue la última persona que tú le hablaste del Señor? ¿Quién fue la última persona que tú trataste de decir, mira, hermano, ven a buscar de Dios? Mira, Dios me ha ayudado. ¿Quién es la última persona que tú le has testificado lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? O sea, necesitamos también gente, hermano, que sean enviados y que vayan, que prediquen la palabra. ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Sabe qué? Lucas capítulo 4. Hermano, las buenas nuevas. Jesucristo predicó las buenas nuevas. Y entonces, hermano, como usted ya conoce la historia, ¿qué fue lo que pasó con el ministerio de Jesús, hermano? Gente sanaba enfermos, gente endemoniada. Porque le tengo que decir una cosa, eso es un debate teológico. Algunos teólogos creen que eso no existe, pero la Biblia lo dice, que los demonios salían de las personas, porque a veces las enfermedades son demonios. Oiga lo que le estoy diciendo, a veces las enfermedades son demonios. A veces tu enfermedad no es un demonio, tu enfermedad eres tú mismo, es tu alma que te traiciona. Y por eso caes en el mismo problema de malestares. Vas al médico, no tienes nada, porque tu problema es un problema almático que tienes que sanar en Cristo Jesús. Y Dios quiere traer libertad. Yo quiero que cierre sus ojos, póngase sobre sus pies. Quiero orar en esta hermosa hora. Porque todos, hermano, Jesús entró a la sinagoga. Y en esa sinagoga, hermano, otra versión en Mateo dice que había un hombre que estaba en la sinagoga que tenía un espíritu inmundo y lo echó fuera. Había otro hombre que estaba en la sinagoga que tenía la mano seca, que también es figura de aquellos que no tienen obras. Están en la iglesia pero jamás hacen obras y Dios los ha bendecido. Y Dios les sanó la mano seca. Y eso nos dice, hermano, que dentro de la iglesia necesitamos ser libertados. Necesitamos ser sanados, necesitamos ser inyectados de fe, necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos inyecte fe, porque a veces nos falta la fe, aunque usted no lo crea. Y si no tiene fe, no se avergüence. Dígale: Padre, yo te pido por favor que aumentes mi fe, Señor. Si sus discípulos llegaban y le decían: Jesús, Maestro, aumentanos la fe, porque se daban cuenta que no tenían la fe que Jesús tenía. No es pecado no tener fe. Es pecado permanecer tantos años y no pedirle a Dios que nos dé fe. Pero no es pecado no tener fe. Y cuando viene la fe, hermano, usted se va a asombrar de las cosas que Dios puede darle a su vida. Levante sus manos ahí. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor,